para comenzar la primera parte de la prórroga. Va a sacar el Arsenal. El árbitro consultando también con sus jueces de línea. Y comenzó ya la primera parte de esta prolongación del partido. Stapleton. Bueno. Lanzamiento sobre Kempes. Y O'Leary. Indicó el árbitro que en esta oportunidad la falta ha sido de Kempes. Brady. Ya sobre Sunderland. Recordemos que Sunderland tiene una tarjeta amarilla que le fue mostrada en el transcurso de la primera parte. Ha sido la única amonestación, aparte de 2 o 3 verbales que ha habido a lo largo de todo el encuentro. Arias. El balón iba para Saura. Pendillo. Ya subirá. Ahí tenemos a Botubot. De nuevo Saura. Parece que ha habido falta del propio Saura por levantar la pierna por encima de la cabeza. Lanzamiento pues para el equipo inglés. O'Leary sobre Nelson. Ha cortado bien situado Pablo. Inicia Bonhoff y Kempes la carrera para irse hacia el ataque, pero el balón no va. Arias. Solsona. Ha dejado la pelota a los pies del contrario. Riggs. Carrete, otra vez Riggs, Carrete. Y Carrete salva la situación llevándose el balón. Continúa Carrete. Riggs entró, le quita la pelota. Talbot. No hay precisión. Price. Brady. Talbot. Se le fue la pelota. Ahí tenemos al guardameta del Valencia, Pereira. Falta ahora del Arsenal. Ahora parte del público, situado cerca de la posición que estamos ocupando, está animando a los jugadores valencianistas, pero durante casi todo el partido los ánimos tanto de unos como de otros seguidores han estado muy menguados. Solsona. Buena la posición. Se había preparado muy bien la pelota Solsona y lanzó con mucha potencia, pero a medida que la pelota iba alejándose de su bota, iba subiendo en altura. Stapleton, el delantero centro perseguido por Pendillo, y saque de esquina que tuvo que ceder el central valencianista, puesto que Stapleton le había cogido casi 1 metro.
Ahí tenemos a Stapleton y Prade, que va a lanzar el saque de esquina. 6 jugadores del Arsenal dentro del área. Pereira despejado, aunque corto. Pablo ha acabado de alejar la pelota del área. Balón para Riggs, no se lo piensa 2 veces en lanzar, le ha pegado en la región renal a Bonhoff, que ha caído rodado al suelo. No es aquí, sino aquí tenemos a Pablo. Estamos observando cómo caía Bonhoff, afortunadamente ya se levanta. El pelotazo lo ha recibido el jugador alemán Bonhoff. Y esta es la jugada en la que vemos cómo es atacado Pablo. Afortunadamente sin consecuencias graves para la integridad física de ninguno de los dos jugadores, puesto que tanto Bonhoff como Pablo están ya otra vez de pie. Ha lanzado Arias. Subirat. Nelson y Sunderland. Otra vez Nelson. Arias. Se han cumplido ya 6 minutos y algunos segundos de juego de la primera parte de la prórroga, con empate a 0 goles. Pablo sobre Bonhoff. Profundizaba Bonhoff hacia Kempes. Ahora ha habido fallo. A ver, atención. Bonhoff y Kempes no pudieron aprovecharse del fallo defensivo del equipo contrario. ¡Saura! 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 Sobre Ray. ¡Al medio, Saura! Brady. Riggs. Pablo. Tiene el 13 a Young. Kempes. Ahora Saura se encuentra solo en el lado derecho. Va a apoyarle también Carrete. Ahí tenemos a Carrete. Saura se vaya de delantero. De delantero centro, queríamos decir. Era el minuto 9 de la primera parte de la prórroga, cuando lanzó la falta Kempes. Sunderland combinando con Stapleton. Talbot. Price. De nuevo Price. Sunderland toca con la cabeza. Oye, agarra un saco porque anda con el... Pero no se dice más grande, le va. Carrete está teniendo una actuación más que aceptable. Bonhoff, con espíritu de lucha indomable. Carrete luchando en la defensa, yendo en más de una oportunidad también al ataque. Y sobre todo, como nota más positiva, la salvación del gol en el minuto 25, cuando el remate de cabeza de Stapleton ya se colaba. Ahí tenemos a Carrete. Pablo. Con él Riggs. Continúa Pablo. Ahora Saura se va hacia la derecha. El pase iba dirigido a Kempes, pero siempre queda un poquitín corto. Faltan aquellos centímetros para que la pelota llegue. Tira para arriba tú, tira para arriba. Subirat. Carrete en el lado derecho. Ahí está. Tenemos a Bonhoff a la izquierda, un poco más adelantado Solsona. Por el centro ahora Saura. Si se diera cuenta Subirat de que Saura se encontraba solo. Solsona. Carrete.
Otra vez Solsona. Subirat. Kempes. Taconazo sobre Subirat. Price. Vamos, Subirat, dale. Este es Nelson. Envió ya el balón sobre Stapleton. Price. Y Brady. Price otra vez. Sunderland. Combinando con Price ya dentro del área. Y Tendillo. Tendillo ha desbaratado la acción ofensiva. Le ha quitado la pelota a Price. Y el Valencia de nuevo a la carga. A falta de 1 minuto y medio para el final de la primera parte de la prórroga. Bonhoff. No hay nadie en absoluto preparado para recibir el pase en el centro del área del equipo contrario. Pablo ahora sobre Kempes. O'Leary. Price. Hacia Sunderland. Stapleton. Carrete. Brady. Nelson. Faltan muy pocos segundos ya para que termine el primer tiempo de esta prórroga. Young. Rice. Talbot. Pidiéndole la pelota a Sunderland, que es el que la recibe. En principio, puesto que Carrete se encontraba detrás. Y efectivamente, 15 minutos se cumplen. Y como ven en el inmenso marcador electrónico, Valencia 0, Arsenal 0. El árbitro le está indicando a los jugadores que no se acerquen a la banda, que entre la primera y la segunda parte de la prórroga no puede haber ningún descanso desde un punto de vista reglamentario, pero por supuesto los jugadores hacen hasta cierto punto caso omiso de lo que dicen y se han acercado para recoger un poquitín de agua. Ahí tenemos a Bonhoff. El único cambio que se ha efectuado desde que comenzara el partido. Se ha ido el número 10, Price, y ha entrado el número 12, John Hollins. Solsona. Bonhoff. De Pablo. Es posible que sea la táctica que le haya impuesto el preparador del Valencia, Alfredo Di Stéfano, a Pablo, pero a nosotros nos da la impresión de que hay un exceso de individualismo en algunas de las jugadas del extremo izquierdo del Valencia. Va a lanzar la falta a Porfo. Y 17 jugadores dentro del área. Bonhoff. Por supuesto, ya saben ustedes que si esta segunda parte de la prórroga termina también con el mismo resultado con que se ha iniciado el partido, o sea, empate a 0, y por ende cualquier empate, habría entonces las correspondientes tandas de lanzamientos desde el punto de penalti. Ahí está el recién entrado en el campo, Foley.
El Arsenal con Bravi. Y Pereira ha logrado evitar el saque de esquina. Como nota destacada, desde un punto de vista positivo, en este primer tiempo de la prórroga, solamente hay que destacar en el minuto 9 la falta con que fue castigado el equipo inglés, que lanzó Kempes por la parte externa de la barrera y el balón salió un poquitín desviado. Solsona combinando con Subirat, Carrete. De nuevo Subirat, Pablo a su lado, abriendo el juego ahora sobre el defensa Botubot. Brady ha bajado bastante su juego en la prórroga ya. Y ahora falta contra el Valencia. La lanza rápidamente el equipo inglés. O'Leary sobre Rice. Young. Riggs hacia O'Leary, es el defensa central. Una posición tremendamente adelantada. Y fuera de juego ahora. Ahora precisamente fuera de juego. Fuera de juego de O'Leary. Cuando hizo el pase no, pero después se quedó clavado. Y cuando la jugada ya continuó, ven ustedes, esta es la repetición. Queremos del momento en que se ponen fuera de... Efectivamente. Se ha colocado en fuera de juego después al pasarle la pelota ya. Todo esto que vemos repetido ya no tiene ninguna importancia, puesto que el árbitro indicó la correspondiente infracción reglamentaria. Subirat sobre Kempes. Ahí está Saura. Taconazo, pero aquí si Kempes se encontraba muy lejos. Aunque después le viéramos cerca, la verdad es que el taconazo de Saura fue poco. Brady se impugna con Borhoff. Riggs. Están ya muy cansados. Riggs continúa. Pero el equipo del Arsenal, no hay duda, ha dado hasta el momento una sensación de una forma física más que encomiable, sobre todo teniendo en cuenta que lleva 68 partidos a las espaldas. Ha empezado con un ritmo, ha ido acelerando en algunos momentos, descansando otros, pero ahí les tienen ustedes, casi a la misma altura, físicamente hablando, o superiores incluso, que los valencianistas. Ahora vemos a Castellanos, que está haciendo ejercicio, ahí está, algún ejercicio de calentamiento, cuando llevamos ya 5 minutos y pico de la segunda parte de la prórroga. Y es muy probable que sea Subirat el hombre que se vaya al banquillo. Solsona. Pablo. Solsona. Muy alto le fue el balón. Efectivamente, vemos ahora ya el cartón con el número 10. Y va a ser pues Subirat el hombre a sustituir. Entra Castellanos. A los 6 minutos y medio de esta segunda parte de la prórroga y con 0-0 en el marcador. Brady. Hollis
sobre Riggs. Ha estado muy afortunado y muy bien puesto en su posición Pereira, puesto que Stapleton estaba a punto de rematar el pase de Hollis. Ha cortado muy bien Pereira en la mitad mismo de la segunda parte de la prórroga. 7 minutos y medio. Kempes. A la izquierda Solsona. Ahí está Solsona. Pasando, templando muy bien sobre Castellanos. Contraataque ahora del equipo inglés. 3 atacantes, 4 defensores. Solsona. Se distinguen mucho más las líneas ahora de los equipos, tanto unos como otros. Castellanos. Kempes. Observen la posición totalmente ahora cambiada. Kempes está jugando en el centro del campo y Castellanos como delantero centro. Ahí está Castellanos dentro del área. Han permutado la posición con Kempes. Muy bonita. Qué lástima. Preciosa la pinta de Castellanos. Lástima que no pudiera centrar. Ha habido no de decepción, sino de desencanto por parte de los miles y miles de aficionados valencianistas. Primero de admiración ante la pinta de Castellanos y luego de desencanto al no poder recoger la pelota y centrar. Rice. Stapleton. Salió la pelota impulsada por Castellanos. Saque de banda para el Arsenal. Va a lanzar Hollis. Ya sobre Brady. Y Young. Continúa Young. Ha chocado la pelota en el cuerpo de Botubot. Talbot. Riggs. A la izquierda Sunderland. Falta de Carrete. Y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Carrete a los 10 minutos de la segunda parte de la prórroga. Hubo otro jugador en el primer tiempo del partido normal, Sunderland, el número 8 inglés, que también fue amonestado con tarjeta amarilla. Ha lanzado Brady. Young. Empujón del propio Young. Falta contra el Arsenal. La temperatura en el estadio Heysel empieza a ser ya un poco más baja. Empezamos con unos 16 grados, ahora puede haber unos 10. Y ha bajado precisamente debido al viento que está soplando con alguna intensidad. Hollis. Rice. Castellanos, Kempes. Pablo otra vez sobre Kempes. O'Leary no está teniendo su noche Kempes. El balón se perdió en los graderíos de la tribuna de preferencia. Ya lo tenemos de nuevo en el campo. Y Rice va a efectuar el lanzamiento del saque de banda sobre Young. Estamos a 3 minutos y medio del final, definitivamente ya, del juego en el campo. Luego, si no se marca ningún gol, vendrán las series de lanzamiento desde el punto de penalti. Young. Stapleton. Brady, ha tocado antes Pablo. Castellanos. Saura.
Otra vez sobre Castellanos. No había nadie para rematar, pero al menos Castellanos ha soltado la pelota enseguida. Le ha dado un poco más de vivacidad, más rapidez al juego de ataque del Valencia. Rice, Nelson, Rix, sobre Stapleton, con el tendillo. De nuevo Stapleton. Luchando tremendamente Stapleton, con Carrete ahora. Minutos para el final. Valencia 0, Arsenal 0. Va a lanzar Arias. No saltó ni Oleri ni Kempes. El uno por el otro indicaban al árbitro de quién era la falta. Y el árbitro indicó que de ninguno de los dos. Sunderland con Botubot. Minuto y medio. Lanza Holly. Sunderland. Von Hoff despejando. Ahí está Oleri. Sobre Hollis. Fuera de juego. Fuera de juego de Hollis. Y entramos, señoras y señores espectadores de Televisión Española, en los últimos 60 segundos del partido. Definitivamente el juego va a terminar en estos últimos segundos que nos quedan para el final de la segunda parte de la prórroga, en este encuentro final de la Copa de Europa de Campeones de Copa. Vean ustedes el reloj en el marcador electrónico, 30 segundos ya para el final. Lanzamiento de Arias. Despejó Oleri, que prácticamente ha anulado a Kempes. Y Bravi. Casi contando los segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y termina. El árbitro ha estado exactamente igual que el reloj electrónico y en cuanto se llegó a los 15 minutos indicó el final de este larguísimo partido de la Copa de Europa de vencedores de Copa. Los jugadores se felicitan tremendamente cansados tras 120 minutos de dura y hasta el momento inútil lucha, puesto que ninguno de los dos ha sido capaz de traspasar la portería contraria. Vemos los hombres que quedan por el Valencia. Vemos a Kempes, ya que está adelantado, pero hay 6. Observamos al... No, 5, efectivamente. 5 jugadores. Son Castellanos, Von Hoff, Solsona y Pablo. Son los 5 jugadores que van a encargarse del lanzamiento de esta serie de penaltis. Y el guardameta Pereira, por supuesto, el 6º jugador de Valencia que está en el campo. Ahí tenemos a Kempes. Atención, va a lanzar Kempes. Y ha parado el portero. Kempes acaba de fallar la primera oportunidad. Veamos la repetición. Intuyó perfectamente el guardameta la trayectoria de la pelota, pero bien es verdad que Kempes ha lanzado bastante, por no decir que muy mal, puesto que ha lanzado apenas a 1 metro a la derecha del guardameta, con poca fuerza, un poco entre raso y media altura, y además muy poco esquinado. Ha lanzado muy mal Kempes este penalti. Ahora es Brady el que lanza para el Arsenal. Lanza Brady y para también Pereira.
Ha lanzado Brady y Pereira. Se enmienda pues de esta manera el fallo de Kempes. Veamos la repetición. Tiró mucho mejor Brady que Kempes, pero Pereira ha logrado detener. O sea que la emoción, señoras y señores, continúa al rojo vivo. La incertidumbre en el marcador, terrible. Y es ahora Solsona el que va a lanzar. Atención, lanza Solsona y gol. Menos mal, Solsona acaba de lograr pues el primer tanto. Con decisión, con potencia, ha lanzado Solsona y la pelota se ha colado como una exhalación. Ahora es Stapleton, el delantero centro del Arsenal, el que se dispone a lanzar. Lanza y empate a 1. Más igualados ya no pueden ir. Además, Pereira se lanzó muy bien. Vean cómo se lanza. Y creemos que incluso ha llegado a rozar el balón con la punta de los dedos. Ahora Pablo, el extremo izquierdo valencianista, es el que se dispone a lanzar. Ya está Pablo sobre el balón. Y gol. Segundo tanto para el Valencia. 2-1 de momento. Sunderland, el número 8, derecha del equipo inglés, como si no hubiera jugado 120 minutos con el balón. Pereira bajo los palos. Lanza Sunderland y empate a 2. Le toca el turno ahora a Castellanos. Vean la repetición del lanzamiento de Sunderland. Al lado contrario por el que se lanzara Pereira. Castellanos va a lanzar. Y el último en hacerlo será Bonhoff. Castellanos, que salió en la segunda parte de la prórroga, cuando ya se habían cumplido 6 minutos. No está, parece que muy conforme del lugar en donde ha colocado la pelota. Le ha pedido permiso al árbitro para volver a rehacer la posición de la misma. Lanza Castellanos y gol. Gol de Castellanos. 3-2 para el Valencia. La repetición del lanzamiento de Castellanos, pegando en la parte interna del travesaño y entrando finalmente dentro. Talbot ahora por el Arsenal. El número 4. Lanza, no se lo piensa. Y gol. No se lo pensó ni un solo instante. Ni preparación, ni nada. Veamos la repetición. A punto otra vez Pereira ha estado de detener. Esto nos dio la impresión en directo. Llegó una décima de segundo tarde, pero se lanzó justamente al lugar donde debía hacerlo. Y ahora Bonhoff. Hay un momento de expectación. Ni sale Bonhoff. Tira y gol. Gol de Bonhoff. 4-3 para el Valencia y la última oportunidad para el Arsenal. Bonhoff en la repetición no tuvo tiempo el guardameta ni de moverse. Bonhoff dio unos pasos hacia atrás, no salió del área ni mucho menos, lanzó y marcó. Y ahora tenemos aquí a Hollins, el número 12, que saliera también en las postrimerías del partido. Lanza Hollins. Hay una emoción indescriptible en la banda, los jugadores de uno y otro bando. Atención, lanza Hollins y empate. Gol 4-4. O sea que, señoras y señores, vuelta a empezar.
más emoción, más incertidumbre, no creemos que se haya visto en una final de estas características. Efectivamente que ha habido emoción e incertidumbre en muchísimas finales, pero no llegando al extremo de la final de la Copa de Europa. Al menos nosotros en principio no recordamos que se hubiera llegado a tanto. En un torneo español, en el Trofeo Carranza, hace ya bastantes años, sí que hubo también una final tremenda entre un Zaragoza y un Barcelona, pero hablo ya de hace muchísimos años, en que se llegó a una infinidad de series de penaltis. Va a ser Arias el primero en lanzar y vemos el alemán por el lado inglés a Rix, creo que es el extremo izquierdo. Vamos a ver Arias, lanza Arias y gol. De momento Arias acaba de marcar. La ventaja es pues para el Valencia, 5-4. Y ahora la papeleta es para Rix, el número 11. Un hombre que efectivamente ha tenido también unas grandes cualidades a lo largo del partido. Ha sido uno de los mejores de la delantera. En cuanto Arias ha marcado el gol, hemos visto como Rix se echaba las manos a la cabeza, casi como mesándose los cabellos. Ha hecho un amago ahora. Vean ustedes. Creo que este es uno de los reservas. A través del jersey debe ser seguramente el guardameta suplente. Va Rix a por el balón y para Pereira. El Valencia se proclama campeón de la Copa de Europa. El Valencia Club de Fútbol, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa de Europa de vencedores de Copa. Vean la repetición, lanza Rix y Pereira acaba de adivinar perfectamente y acaba de detener el penalti, mientras una traca empieza a sonar ya en los graderíos del estadio Heysel, traca a la que seguirán infinidad de ellas. Señoras y señores, bien ha merecido la pena el estar tantos y tantos minutos esperando que lo que acaba de suceder sucediera. Bien, es verdad que hubiera gustado, por supuesto, que el partido hubiera sido mucho más bonito, pero al final la dicha también ha llegado para la afición valencianista. El Valencia por penalti se ha impuesto por 5-4 y Pereira está siendo levantado a hombros por los demás compañeros, mientras la pólvora y el estruendo resuenan y se huelen en los amplísimos graderíos del estadio Heysel de Bruselas, que cumple precisamente ahora su 50º.